hemos podido ir a nuestros templos, que no hemos podido ir a nuestros salones de reunión. Eso no nos ha dividido ni nos ha de alguna forma separado entre nosotros, a niveles de grupos, a niveles de movimiento como ustedes, a niveles, incluso de nosotros como miembros de la Escuela de la Fe nos hemos sentido bastante unidos en la realidad de los otros, bastante compenetrados a poder seguir sirviendo a Dios a través del pan de su palabra y el pan de la formación. Pero a mí me motiva mucho ver cuando los grupos, así como ustedes, hacen estos esfuerzos para poder de esa forma mantenerse conectados con Dios. Entonces, también para mí es motivación cuando veo estas cosas. O sea, para mí me motiva mucho. Y Eduardo me lo decía antes que comenzara la pandemia. Yo le decía, va a ser difícil el poder dar las clases y que mucha gente se adapte a esa nueva realidad. Y entonces Eduardo me decía, pero Boris, fíjate que yo creo que esto va a también servir para que Dios haga un gran bien, me decía, porque esto va a recordarnos a todos lo importante que es estar con Dios y va a hacer que muchos busquen estar con Dios y se traten de acercar al mensaje de esperanza. Y en la medida que han pasado todas estas semanas de cuarentenas tras cuarentenas, realmente me ha quedado bastante claro que es así. O sea, que muchas personas realmente han tomado esta situación como un punto para buscar otra vez su encuentro con Dios y para poder reconectarse una vez más con Dios. Entonces, yo creo que eso es una sorpresa bien grata que nos ha dejado hasta cierto punto esta realidad de la pandemia y que podemos ver, por ejemplo, en el esfuerzo que ustedes están realizando. Lo que verdad es que no es raro que nosotros busquemos a Dios. Por un lado, tenemos dentro de nuestro corazón el deseo de buscarlo, pero por otro lado, no es raro que lo estemos buscando porque realmente todos necesitamos esperanza. Ya, y yo les decía siempre, lo primero que se pierde o normalmente lo primero que perdemos es la esperanza. Caemos rápido en una actitud de negatividad o en una actitud de pensar que Dios tal vez ya nos ha dejado o nos ha abandonado a nuestra suerte y tener estos espacios como lo que habla Matrimonios en Victoria, como lo que hacen de repente algunas parroquias o algunos padres que me ha sorprendido increíble cómo se han tirado al mundo virtual y lo han hecho increíblemente bien. O sea, eso es parte de eso, es parte de que nosotros buscamos la esperanza y la iglesia nos está dando a través de esto esperanza. Entonces, me gusta pensar en eso y quería empezar compartiéndoles ese pensamiento, porque justamente el libro que vamos a estudiar nosotros en este curso es un libro de la Sagrada Escritura que normalmente es el más incomprendido, o es uno de los más incomprendidos, que normalmente lo vemos desde un enfoque muy negativo. Hay cristianos que incluso se niegan a leerlo, se resisten a leerlo, consideran que este libro es, no sé, leerlo tal vez atrae algún tipo de desgracia o algún tipo de situación difícil. O algunos de repente mejor no lo buscan, no lo leen porque sienten que es un libro demasiado complicado para poderlo entender y que tal vez solo lo deberían leer los padres y algunas personas que se dediquen tal vez a un estudio de esas cosas. Sin embargo, todo eso está muy alejado de la realidad. Si bien es cierto, el libro tiene sus complejidades porque las tiene, como cualquier libro. Yo creo que incluso cuando que alguien quiera leer libros humanos de la literatura humana, igual se requiere un esfuerzo para poderlos entender. El Apocalipsis también requiere un esfuerzo, pero el mensaje de fondo del Apocalipsis no está tan escondido. De hecho, al contrario, el autor sabía que le escribía a personas sencillas y él quería y a él le importaba mucho que su mensaje pudiera llegar. Y el mensaje del libro del Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza que les cayó súper bien a las personas que vivieron el tiempo de San Juan y que nos cae súper bien a nosotros ahora en medio de estas circunstancias que estamos. Algunos dirán de repente, no, pero yo todavía no he llegado al punto en que me he sentido mal, he perseverado, me he sentido cerca de Dios. Sí, es cierto, otros de repente han vivido situaciones tan difíciles y tan fuertes que quizás han llegado hasta pelearse un poco con Dios, han llegado a desilusionarse un poco. Pero independientemente yo haya vivido tal vez una aridez o una situación muy fuerte, o a lo mejor todavía no haya llegado a ese punto, el mensaje de esperanza que me da este libro siempre es válido para mí, porque espiritualmente nos desgastamos, humanamente, psicológicamente también nos desgastamos en medio de todas estas cosas que vivimos. Y por eso es bien importante que renovemos en nosotros ese bálsamo de la esperanza o ese baño de esperanza que nos da Dios a través de este tipo de escritos como es el Apocalipsis. Entonces, hay que verlo así, hay que agarrarlo y recibirlo así. Este es un libro que realmente en el cual Dios nos quiere decir, como tal vez lo dijo en algunos salmos preciosos de antaño, nos está queriendo decir, no se preocupen, yo estoy con ustedes,
yo estaré con ustedes siempre, les guiaré por las quebradas más oscuras. O sea, Dios está con nosotros y es lo que el libro del Apocalipsis en el fondo trata de decirnos y recordarnos y que nos cale y nos lo dice tan fuerte, tan pintado con imágenes y con cosas, porque la idea de ellos es que no se nos vaya a olvidar ese sentido de esperanza, que era válido en aquel tiempo que los perseguían los romanos y que es súper válido hoy. Ya imagínense, o sea, ante el miedo algunos de situaciones económicas, de enfermedad, de familiares, o sea, hay tantas cosas que nos pueden asustar o que nos humanamente pueden asustarnos y que definitivamente de algunas hay que cuidarse, pues, pero el mensaje del Apocalipsis nos centra en que aunque eso difícil esté ahí, al final Dios tiene siempre la última palabra. No lo tienen ni los doctores, ni los virus, ni los estrategas de gobierno o de un corte de otro, ni la OMS. O sea, no lo tiene en sí mismo una entidad humana concreta, sino que el destino de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Entonces, este es como el primer mensaje que nos tiene que dar. Así hay que leer el libro del Apocalipsis. No hay que entrar a leerlo para maravillarnos en las figuras y en lo fuerte que puedan sonar algunas cosas, sino ver cómo Dios me está queriendo dar esperanza a mí hoy, a mí, en medio de estas dificultades. A mí, por ejemplo, la lectura del Apocalipsis me da esperanza de ver que aunque parezca que mucha gente se aparta de Dios, siempre hay personas que mantienen su fidelidad a Dios en su corazón. Y aunque pareciera que todos abandonaran la iglesia, siempre hay un grupo que se mantiene fiel. Dios se manifiesta en ese grupo o en esos pocos. Entonces, a mí como catequista, el libro del Apocalipsis me despierta la esperanza de saber que ningún trabajo de nosotros es en vano. Dios realmente está presente en medio de nosotros y Dios realmente es quien va llevando adelante todo ese plan que Él tiene. Aunque obviamente hay momentos en que las sombras se ven súper oscuras y no se puede atravesar la mirada en ellas, pero aún en esa oscuridad más profunda, Él presente y transforma. Así que la verdadera buena lectura del libro del Apocalipsis va encaminada hacia la esperanza. Yo sí quisiera, más allá del contenido que vamos a ver, que definitivamente es interesante, pero también si van leyendo este libro, este curso con una lectura del libro del Apocalipsis, sería muy bonito y muy edificante que le pidieran a Dios ustedes que de qué manera, que les revele de qué forma ese libro les está dando esperanza a ustedes. Ya, porque de esa forma la Sagrada Escritura aterriza en nuestra vida, ya no es algo raro que está ahí y que no es para mí a veces tan presente, sino que al contrario, la Sagrada Escritura está súper presente con nosotros. Entonces, yo sí les recomendaría eso, realmente serviría muchísimo, les ayudaría muchísimo el poder acompañar esa lectura y preguntarle a Dios qué es lo que Él desea darles esperanza o cómo desea darles esperanza a través de este libro. Vamos a ver en el libro una gran cantidad de figuras simbólicas, números, vamos a ver además animales, o sea, hay una gran cantidad de riqueza que hoy lo vemos complicado porque este libro se escribió hace mucho y digamos que el código era fácil de entender en el tiempo que se escribió el libro. O sea, no era un libro arcano, difícil, ¿no? O sea, sí tenías que tener algunos elementos, pero la gente común, la gente más sencilla, leía Apocalipsis y rápido caía en cuál era el mensaje que tenían que recibir. Hoy para nosotros, como hemos pasado más de 2000 años y la cultura nuestra es distinta a aquella, sí realmente a veces puede parecernos complicado, pero la verdad es que el mensaje que les decía, el mensaje de la esperanza, básicamente es el corazón de este libro. Este Apocalipsis es el último, es el último hito de la gran revelación de Dios, es un libro misterioso, ya de entrada porque necesitan una cierta preparación para entenderlo. Hay dificultades. ¿Se acuerdan que cuando veíamos Sagradas Escrituras decíamos, cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, siempre se necesita preparación porque hay cosas difíciles? Con el libro del Apocalipsis hemos llegado ya al examen final de dificultad para poder comprenderlo. Por ello y por otras razones hay quien mira con cierta prevención este libro. Y de hecho, yo no le recomendaría la lectura del Apocalipsis a una persona sin ninguna preparación o formación, en el afán de cuidarlo del escándalo, porque al ver algunas de las figuras o algunas de las frases que se usan, definitivamente una persona que no entiende el contexto del libro
puede hasta escandalizarse de Dios y decir, yo pensé que Jesús era amor y ahora me vengo a topar con que Él anda como jinete, o me vengo a topar con que la luna se convierte en sangre, o Él es un cordero con 7 ojos y cuernos, ¿cómo puede ser eso bueno? Entonces, hasta cierto punto hay que tener una adecuada preparación para entender este libro. Este curso tratará de darles elementos para que lo puedan leer y aprovechar. Otra cosa que les iba a decir, si alguno tiene una pregunta o quiere interrumpir en algún momento, me puede avisar y con gusto hacemos esa pausa. El género apocalíptico es uno de los varios géneros que están en la Biblia. De hecho, es un subgénero, ya no es un género propiamente, es un subgénero del profético. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos los géneros literarios de la Biblia? Entonces, dentro del género profético había una división que era el género que era el género apocalíptico. Es similar al profético en algunos elementos, pero la carga de símbolos, la numerología en sí, o a veces también las hipérboles o las exageraciones a la hora de narrar un acontecimiento destacan al apocalipsis. Por ejemplo, cuando la estrella Genjo se estrella, cae en la tierra y eso permite que se seque la tercera parte de las aguas de la tierra. Entonces, es como una especie, una figura un poco exagerada que lo que trata de reflejar es una enseñanza distinta a que literalmente va a caer una estrella. Con esto del coronavirus, me ha dado risa que en YouTube, por ejemplo, cuando uno está viendo un video, a cada rato le empiezan a caer como sugerencias de videos de catástrofe. Descubren que el sol se está calentando, no sé qué. Descubren que los polos se van a dar vuelta. Se tratan de ponernos a nosotros como en una actitud de constante preocupación y eso va en contra, obviamente, del objetivo de este libro, que lo que busca es darnos esperanza. El apocalipsis cristiano ha nutrido a muchos, ha nutrido, perdón, el testimonio perseverante de muchísimos hermanos nuestros. O sea, el mensaje del Apocalipsis, este mensaje que el libro del Apocalipsis nos da, ha fortalecido y animado a muchos hermanos de nosotros para dar testimonios de fe impresionantes. O sea, no duden que después de la lectura del Apocalipsis, muchos mártires supieron encontrar en ellos el don de Dios para poder ofrecer hasta la vida, si fuera necesario, por el amor a Cristo. O tal vez no llegar hasta ese extremo, pero en momentos de gran prueba o de gran dificultad, hemos sabido encontrar como iglesia fortaleza en este libro y seguir adelante. Yo no tengo la menor duda que también en cada uno de nosotros o en cada una de nuestras vidas no podamos tener ese misma, por decir así, como esa misma nutrición o ese mismo alimento que nos da el libro del Apocalipsis. Si ellos hace 1000 años, 2000 años atrás, fueron capaces de dar testimonios impresionantes a través de la lectura de este libro, ellos sí lo entendieron también. Nosotros, que sí conocemos un poco más de este libro, seríamos capaces de hacer cosas impresionantes. O somos más bien capaces de hacer cosas impresionantes a través de la lectura de este libro del Apocalipsis. Muchas veces también estas personas pues fueron perseguidas hasta la muerte y por eso es que se relaciona o se ve a este libro como una fuente de inspiración para los mártires. El género como tal parece que tiene sus orígenes en Persia, luego también los griegos lo retoman de alguna forma y los judíos también le dan un matiz muy propio a este libro del Apocalipsis. Vamos a ver algunas de las imágenes que están por ahí con los diversos colores, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Este es, como les decía, por excelencia, es el libro de esperanza. Ayer, hoy y siempre en este libro hemos encontrado fortaleza en los momentos de gran dificultad. Es raro para nosotros quizá que alguien nos diga, me siento triste, anda a leer el Apocalipsis, se nos pueden quedar viendo asustados. Pero realmente este libro ideal es uno de los libros ideales para poder tomar fuerzas en estos momentos de dificultad o en estos momentos de verdadero sufrimiento o de preocupación para muchos. Entonces, por eso es importante saber orientar y guiar en la lectura de este libro. Como obra literaria, quien se anima y tiene la bendición de leer el Apocalipsis en original griego o en cualquier otra versión, descubre sorprendido que el autor, cuando escribe, tiene una mentalidad hebrea, aunque se esté expresando en otro idioma. Y eso es bien marcado en el libro del Apocalipsis. O sea, eso también
como que se vuelve una pauta cuando uno estudia este libro con un análisis literario se da cuenta que a veces el autor pudo usar otras palabras más correctas o más convenientes, pero su poco dominio o su no total dominio del idioma en que escribió hace que la lectura sea un poquito tosca y que a veces pudiendo ser más elegante no llegue a serlo. Entonces, es una de las limitantes que tiene también un lector cuando no se prepara, porque esto obviamente lo hace un poquito más complicado, lo hace un poquito más difícil. Decíamos entonces que más que fijarnos en esos errores de San Juan, que tiene algunos errores este, por estar debidamente, no estar debidamente formado en la lengua griega, más allá de eso, pues realmente ¿cómo se llama? La prioridad el objetivo principal era tratar, el apóstol trataba de comunicarnos todo el misterio de lo que él había visto y definitivamente yo le decía, no me quisiera poner en su lugar porque definitivamente tratar de compartir algo tan denso como lo que él tuvo que haber visto y tratar de hacerlo comprensible para los demás, debió haber sido un trabajo que le tomó muchísimo tiempo. No nos imaginemos que terminó la visión y agarró el lápiz y ya estuvo, o sea, sino que seguramente pasó mucho tiempo meditando las palabras, las visiones, el significado de lo que vio y cuántas cosas no habrá perdido él en medio de ese tiempo, pues detallitos que a lo mejor en ese momento él vio, pero que a la larga no los logró plasmar o recordar o no le dio para él la importancia de tenerlos. Entonces, su preocupación era tratar de comunicarnos esto que Jesús o que Dios le había revelado, pero que definitivamente es muy difícil en un lenguaje humano poderlo transmitir. Y además, este lenguaje era tan poderoso, esta revelación era tan fuerte, tan poderosa, que era capaz de conmocionar a cualquiera que lo veía. Los primeros cristianos, por ejemplo, definitivamente tuvieron una gran fortaleza en este escrito. Se cree, de hecho, que este Apocalipsis de San Juan se escribió en la época de las persecuciones de Nerón o de los primeros Césares, y que muy posiblemente lo que él narra acá, los poderes humanos que él narra o la fuerza demoníaca que él narra, él lo veía concretizado ya en la persecución que los primeros cristianos sufrían, que los emperadores romanos estaban realizando y los funcionarios romanos, obviamente, y también los sacerdotes o líderes religiosos de los cultos paganos ya establecidos. Entonces, eso hacía definitivamente que este mensaje fuera muy necesario y además muy acogido por las personas que lo veían o que tenían de alguna forma el acceso a él. El autor del Apocalipsis ha utilizado recursos elementales y del primitivismo narrativo para expresar con viveza el aliento sobrenatural de su mensaje. Es decir, el pobre autor sagrado tuvo que usar los elementos que él tenía, de los que él se valía, lo que él conocía, su forma de hablar, su forma de expresarse. Y a través de esos elementos tan rudimentarios, tenía que transmitir un mensaje de Dios cargado teológicamente y profundo. Yo digo, posiblemente lo que San Juan vio todavía era más espectacular que lo que él nos narró. O sea, habrá habido cosas que él dijo, no tengo nada con qué comparar esto que he visto. Voy a tener que decir que eran ángeles con trompetas porque a lo mejor la gloria que él vio o la manifestación que él recibió era algo tan grande que no encontraba cómo. Entonces, este libro, y eso les he comentado yo, pasa siempre con todos los videntes y a veces también hasta un nivel más pequeño, cuando nosotros tratamos de entender la acción de Dios en nuestra vida. No somos capaces de poder narrar lo que realmente es el cielo, lo que es realmente Dios, lo que realmente es el amor de Dios. No somos capaces humanamente de entender eso y por consiguiente, cuando Dios se manifiesta un vidente, un mensaje de la Virgen, Dios nos permite ver aquellas cosas que podemos entender, pero no nos hagamos la idea que eso es literalmente así en el cielo, porque seguramente las expresiones y las palabras del vidente se quedaron cortitas de todo lo que tenía que comunicarnos. Imagínense, si yo les dijera a ustedes que la Virgen María es bella, estoy siendo un gran injusto, porque la palabra bello se queda corta al hablar de la hermosura, perfección, belleza, dones que María tiene. Entonces, lo mismo sucede en el caso del Apocalipsis. Las palabras que Juan va a utilizar se van a quedar siempre cortas cuando él trate de hablar de Cristo como fiel y veraz.
es que fiel y veraz son palabras que se le quedan cortitas a Dios, porque Él es mucho más que lo que nosotros entendemos como fiel, y Él es más verdadero que cualquier cosa que entendamos como verdadera. Entonces, cualquier descripción de la gloria del cielo, cualquier descripción, si alguna vez alguno de ustedes tiene una visión beatífica y ve a Dios o ve algo del cielo, algo sobrenatural, se van a dar cuenta que a la hora de compartirlo con otros es muy difícil poder describir lo bonito que uno ve y cuando uno lo describe le hace injusticia o no es justo con Dios a la hora de narrar eso. Y pienso, por ejemplo, cuando yo a veces cuento mi testimonio que me hizo acercarme a la iglesia, yo siento que es un testimonio que realmente me sorprendió mucho, la acción de Dios tan manifiesta en mi vida, pero seguramente por más bonito que lo cuente, no le hago justicia al gran amor de Dios moviendo todos los acontecimientos. Entonces yo entiendo en ese sentido al pobre apóstol San Juan, tratando de expresar con sus limitantes, con su idioma rudimentario y su mal uso del griego, tratando de explicar este mensaje tan profundo. Que, como les decía, si uno se pierde en lo accesorio, tal vez nunca llegamos a lo medular que es la esperanza, pero que definitivamente está muy cargado de cosas bonitas. Vale la pena leer este libro sin miedo y puesta nuestra visión en ver qué me dice Dios a mí en estos momentos difíciles. Y tal vez quitarnos un poco esos lentes de la visión humana que tenemos y ver, por ejemplo, las situaciones de dificultad o de prueba en algunos casos como una catástrofe, porque aún en esas situaciones difíciles o de prueba que a veces nos toca vivir con estas cosas que pasan, pues cuesta mucho escapar de eso. Aún en medio de eso, híjole, el poder estar viviendo esas situaciones difíciles puede parecer loco lo que voy a decir, pero es un don porque al permitirme Dios vivir eso, está sacando lo mejor de mí. Y yo los entiendo, les puede pasar como a mí cuando me siento en prueba, le digo, Dios, no me perfecciones tanto, o sea, déjame algo así como estoy, pero que definitivamente que Él me ama tanto y busca mi bien de una forma tan profunda, que Él va a hacer lo necesario para que yo sea más feliz. Y a veces permite esas cosas difíciles porque sabe que al final la felicidad que voy a alcanzar es mucho más grande, aunque sea difícil verlo en ese momento. Porque, claro, nuestra realidad humana nos afecta, nos duele y nos limita bastante. Entonces, entonces aquí San Juan pues tiene esas grandes dificultades. Vamos a entrar a otro de los puntos como por decir algo así complicados de esta lectura, ya es empezar a ver los simbolismos. Ahí sí les recomiendo tal vez ir anotando, algunos de esos nos pueden servir mucho en nuestra lectura. Hay autores bíblicos que a veces varían un poco en el significado de algunos o le dan más importancia a unos que a otros, pero digamos que en general el simbolismo que vemos aquí es bastante aceptado. Para entender con coherencia el mensaje profundo que tiene el Apocalipsis, hay que conocer adecuadamente el símbolo que se convierte en el recurso de comunicación. O sea, en el libro del Apocalipsis, el uso de simbolismo va a ser cotidiano, profundo, continuo, y por consiguiente hay que movernos un poquito más familiarizados en eso de los símbolos. Es este recurso el que llama primeramente la atención de los lectores. Cuando ustedes y yo lo leemos, lo primero que nos asombra es la imagen de Cristo de pie, por ejemplo. Nos quedamos impresionados. Las bestias que surgen de la tierra y del mar, nos asustamos de pensar en ese tipo de seres. El león, el cordero, los ancianos, el trono, ya, entonces todas esas visiones nos impresionan mucho. Es lo primero con que nos quedamos, el simbolismo. Este recurso, pues, se encuentra repleto el libro de estas visiones simbólicas, entonces por eso les digo que es importante que la vayamos aterrizando, que le vayamos dando su sentido. De hecho, es curioso y fíjense cómo a mí me llama mucho la atención que a veces el mundo secular, el mundo no cristiano, toma algunos de los símbolos cristianos y le da un sentido negativo. Por ejemplo, la cruz invertida. Ya nosotros hemos visto que los grupos satanistas o grupos no cristianos, algunas estrellas de roca a veces por llamar la atención o por manifestar sus creencias, tienen esa tendencia a poner una cruz de cabeza y relacionarla con el demonio, cuando la cruz de cabeza no es un signo, por ejemplo, que sea por origen demoníaco, ni mucho menos. La cruz de cabeza era un signo que la iglesia utilizaba para vincular a la persona de Pedro, recordando su sacrificio en la cruz.
Entonces, también así como han hecho con ese símbolo cristiano de la cruz invertida, también algunos han aprovechado para utilizar algunas simbologías del Apocalipsis y darles un sentido inverso. Es así como de repente la menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos que vemos en el, expresado obviamente en el judaísmo y en la Sagrada Escritura, a veces también se le da un sentido totalmente distinto, o algunos animales, entonces, y colores. Entonces, por eso es importante que conozcamos en qué consiste cada signo. El simbolismo del Apocalipsis viene en primer lugar del Antiguo Testamento, o sea, San Juan no inventó todo esto, él de hecho está tomando como base algunos elementos que para todos sus oyentes o para muchos de sus oyentes son conocidos. Acordémonos que las comunidades a las cuales ya se escribía el Apocalipsis, habían judíos que conocían un poquito de esta tradición de los simbolismos judíos, y habían también cristianos de origen pagano que no conocían demasiado bien esto. Entonces, pareciera que ya en el ambiente cristiano del tiempo de Juan, de San Juan Apóstol, finales del siglo I, los símbolos en general sí habían sido asimilados por la gente. Podemos ver algunos, por ejemplo, el paraíso, las figuras del paraíso, del jardín, de los animales, la desnudez, también son elementos que tienen un significado, no son así nomás. Ya lo vimos un poco cuando vimos Sagrada Escritura. Luego tenemos la serpiente, que aquí en el libro del Apocalipsis va a ser presentada con otro nombre, pero que al final es una figura equitativa a la serpiente, que va a ser el dragón. Ya algunos se asustan y dicen, es que mira, cuando yo veo la figura del anticristo, es que ese es el demonio. Y tristemente nos dejamos asustar así, pero realmente el anticristo no es el demonio. El anticristo es un hombre bien influenciado por el demonio, lavado de la cabeza o con un corazón ya muy corrupto, pero es una persona como nosotros, el anticristo. Y de hecho en la historia hemos tenido un montón de anticristos, o sea, no es algo que se aplique únicamente a los tiempos finales. De hecho, en el tiempo que San Juan escribió el libro, habían varios anticristos. Algunos anticristos, de hecho, tenían hasta nombres propios, como el emperador Nerón o algo otro de sus funcionarios, que eran vistos como aquel poder humano que se levantaba contra Dios. Entonces, definitivamente que atrás de la figura del anticristo, me imagino conscientemente para el anticristo, porque no creo que sea una persona instrumentalizada nada más, está la acción del dragón, la acción del demonio. Pero el personaje propio del anticristo, con todo lo feo que es a la hora que nos lo narra el Apocalipsis, no es el peor de los males. El anticristo va a ser un mal horrible, pero la prueba más difícil va a ser después, cuando tengamos la participación ya del dragón propiamente en el drama del Apocalipsis. Entonces, pero aquí podemos ver cómo esta figura se ha vuelto a utilizar, la serpiente antigua. Nosotros cuando leemos serpiente pensamos siempre en las serpientes que están en nuestro alrededor, ¿verdad? Que se arrastran, que no tienen pies. Pero en la mentalidad antigua, la serpiente se pintaba así como lo vemos en el dibujo, con una apariencia humanoide, con una apariencia de ser humano, porque se consideraba que de esa forma se reflejaba mejor lo que es. Acordémonos que el demonio no es que fuera una serpiente, pero seguramente las cualidades de la serpiente son las que él reflejaba, esa capacidad de atontarnos, esa capacidad de ser astuto, esa capacidad de engañarnos y ponernos en discordia con Dios. Son cosas que el demonio tiene y que por consiguiente podemos hablar que el dragón también las tiene. Y ahí en el libro del Apocalipsis lo vemos de una forma un poco más explicada. Ya en el Antiguo Testamento habíamos visto en algunos libros proféticos ya el uso de los ángeles y de figuras con características un poco no divinas, porque realmente la divinidad se reservaba únicamente para el Dios único, pero sí con elementos que manifestaban un poder superior. Y así vemos las figuras, si alguno ha tenido el tiempo de leer el libro del profeta Ezequiel, y se puede uno profundizar grandemente ahí en toda la simbología de la visión que él tiene de la gloria de Yahvé, donde menciona ruedas con ojos, con seres vivientes que se mueven a los 4 puntos cardinales. Todo eso obviamente es uso de simbología, que en algunos casos San Juan va a tomar de toda esa riqueza. Toma elementos de un profeta, elementos de otro, simbolismos del Génesis, etc. Entonces, algo otros símbolos que son más de la mentalidad de los primeros cristianos, también él lo va a usar.
Por eso tenemos diferentes clases de símbolos. Aquí vamos a enumerar algunos símbolos. No sé cómo estamos ahorita, se oye bien, ya dejamos los problemas de audio. Espero que no por mi culpa a alguien se le hayan quemado los frijoles ahí en la casa o haya tenido un problema de esos. Eh, que les cuento que yo me he dado esas tareas y ya he logrado salir victorioso, gracias a Dios. Ah, ok, chivísimo. Bueno, me alegra entonces que hoy ya se pueda oír bien. Vamos a ver entonces ahora lo que son los símbolos diferentes que hay en el libro del Apocalipsis. Simbolismo cósmico. Este es el que basa en utilizar imágenes como planetas, la luna, el sol. Por ejemplo, una imagen como el sol que se hace negro. Y más que buscar un eclipse o buscar, que puede ser una referencia lejana a los eclipses. En la antigüedad los eclipses eran vistos como señales de catástrofe. En el antiguo Egipto al menos los eclipses en algunos casos eran vistos como augurios de que algo malo iba a pasar. La gente no entendía qué es lo que estaba pasando. Veía que a mediodía aparecían la oscuridad y las tinieblas y por tanto decían, ¿y esto qué es? Entonces se veía como un anuncio de una catástrofe o un anuncio de algo malo. Y por eso el apóstol lo relaciona. El día del día en que estas escrituras se cumplan y ustedes salgan a la calle, tal vez no vean el sol negro. Pero va a pasar algo que todos nosotros vamos a entender que es una señal de algo peligroso. Entonces, eso es así es como funcionan estos símbolos. Ningún cristiano realmente se quedaba esperando, híjole, entonces cuando hay un eclipse ya vino el apocalipsis. Y no es así. Simplemente que cuando estos hechos, los que están simbólicamente narrados, se desarrollen, todos vamos a tener claro, o sea, ahí no vamos a tener que estarle preguntando a nadie, no le vamos a llamar a Eduardo para decirle, mira Eduardo, acabo de ver la luna teñida de sangre, ¿me puedes explicar en qué etapa estamos del fin de los tiempos? O sea, no vamos a hacer así, sino que al contrario, todo el mundo va a entender que algo grande va a pasar, que algo posiblemente hasta que nos dé un poco de temor va a pasar y por consiguiente el simbolismo cósmico busca eso, no literalmente que el sol se vaya a poner negro. En aquel tiempo los primeros cristianos desconocían la explicación lógica para este fenómeno y por consiguiente no le daban no le daban una explicación literal a esto, ni había que esperar que esto pasara literalmente en esos días. Se pone de moda cuando se trata de analizar los puntos como el Apocalipsis. Se pone muy de moda, por ejemplo, que hayan personas medio de ciencia o que veamos en redes sociales que dicen se descubre fenómeno que hace oscuro al sol. Científicos, y entonces tratando de justificar científicamente que esto puede pasar. No es necesario. No es necesario que científicamente se compruebe que en algún momento, por alguna cosa, el sol se vea negro. O sea, eso no es lo principal, sino que es lo que el símbolo me está comunicando, me está poniendo en guardia, me está poniendo en alerta, algo va a pasar. Igualmente la luna convertida en sangre para la gente de la antigüedad, ver una luna roja, pensaban casi siempre cuando veían eso que alguien había muerto en algún lado, que había habido alguna matanza o cosas así. Y entonces también habría que buscar más por ahí el significado del símbolo y no se asusten si un día de esto ven la luna roja o medio rojiza, no vayan a salir corriendo, pues, sino que esto no es, antes tienen que pasar muchas otras cosas y esto no es una verdadera señal del fin. Sin embargo, el día que que el equivalente a esto ocurra, todos nosotros, las personas de fe, vamos a tener la certeza de que estamos ya en el tiempo final. Estamos ya en el tiempo en que Dios va a cumplir todas sus promesas. Y que Cristo venga, que Cristo regrese, que Cristo se manifieste, debería ser para nosotros lo máximo. O sea, ¿qué importa todo lo demás si Cristo viniera hoy? ¿Me entienden? El futuro de mis hijos, pues nada más bello para ellos que vivir ya la presencia de Cristo plena. El pago de la casa, bueno, ya quién se va a preocupar por pagarla si nuestra morada es el cielo. ¿Me entienden? Entonces ese advenimiento de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Uno se preocupa por cosas, híjole, acabo de comprar celular y no lo voy a disfrutar. ¿Qué importa el celular? Te vas a comunicar con Dios. Entonces esas cosas salen sobrando, ¿verdad? O quién va a pagar mi deuda, no sé qué interesa eso en ese momento. En ese momento, todo lo más grande que podíamos esperar se va a estar cumpliendo y los humanos que vivamos en ese momento histórico en que Dios se manifieste, pues qué lujo, qué alegría ver que todas las promesas de Dios se han cumplido y se han cumplido también las de este libro del Apocalipsis. Entonces, ese simbolismo cósmico
más que tomarlo literalmente de que va a pasar el sol, se pondrá oscuro y la luna y ajenjo caerá, más que eso, ese simbolismo cósmico me está anunciando que habrán señales de algo grande que va a pasar. Dios no nos va a agarrar desadvertidos. O sea, las vírgenes que no llenaron su aceite sabían que el novio iba a venir en cualquier momento y algunas señales les dio y seguramente prefirieron seguir dormidas. Entonces Dios no nos va a tomar así tan de imprevisto. Los que seamos cercanos a Él, aquellos que somos morada del Espíritu Santo, sabremos reconocer en ese momento los signos de los tiempos. Y lo sabemos reconocer ahora. A veces no hay necesidad de que un teólogo me explique algo. A veces Dios a través diré el sentido común, pero no es propiamente el sentido común, sino es el sentido sobrenatural de la fe, va revelando al pueblo de Dios las diversas etapas del plan de salvación. Obviamente eso al final pasa por un filtro, no es así nomás como que Dios me va a decir algo a mí y ya, pero definitivamente que este simbolismo cósmico hay que saberlo entender. Luego tenemos también los terremotos. Los terremotos eran vistos en la antigüedad también como una señal de catástrofe, una señal de dificultad, una señal de mal augurio, a veces vistos como un castigo divino. Tal vez incluso en aquellos pueblos, no estoy seguro si en Israel es un lugar tanto de temblores, pero nosotros aquí en El Salvador, que estamos tan acostumbrados a sentir que la tierra se mueve, entonces también sabemos que, yo recuerdo en mi infancia, mis tías que eran evangélicas, cuando temblaba, lo primero que hacían era pensar con angustia en la venida de Cristo. Y yo las veía preocupadas y que ya iba a venir Dios, y yo, juela, o sea, quizás este Dios es bien yuca. Y al final es todo lo contrario. Si un terremoto fuera la señal, que tampoco hay que tomarlo literal, ya los terremotos significan cambio, en muchos cambios de época, cambios de fases. Ya entonces está, lo que el apóstol nos está queriendo decir es que vamos a pasar de una etapa a otra en la historia de la salvación. Así que no se preocupen, puede colgar cuadros en las paredes o poner jarrones, que el día de la venida de Cristo, la menor preocupación que vamos a tener es el cuadro que se caiga o el jarrón que se caiga, ya, sino que nuestra preocupación va a ser, ¿estoy listo? Y ojalá que estemos listos. Yo tengo la esperanza que cuando Dios se manifieste así, no solamente yo, sino todos nosotros estemos listos para recibirlo y levantemos la cabeza y nos sintamos liberados por Él. Los dioses de la antigüedad griega, por ejemplo, manifestaban su poder a través de los rayos. Entonces también los rayos en la mentalidad antigua eran vistos como una señal de la furia de Dios. De hecho, la deidad Zeus se caracterizaba por el dominio que hacía de estas fuerzas de la naturaleza, de los rayos, ya que tristemente a veces, a veces solo son espectáculos naturales, a veces causan desastres con daños materiales y a veces también pues alcanzan a alguna que otra persona. Entonces, pero más que buscar en estos rayos un castigo divino o una manifestación del castigo divino, podemos ver también una simbología parecida a las anteriores. Nos está avisando que Dios va a manifestar su poder en este mundo. Entonces, la simbología cósmica podemos decir que es la forma más correcta de entenderla de este modo. No tomando literalmente, o sea, no es que ese día vaya a temblar, o sea, bueno, Dios si quisiera que tiemble, tiembla, pues, pero más que buscar eso, es realmente estar pendiente de cuando pasamos de una etapa de la historia de la salvación a otra etapa de la historia de la salvación. Nosotros vivimos una etapa que creo que ha sido llamada por los estudiosos el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Es el tiempo de los pueblos no judíos, de recibir el evangelio, de ser evangelizados, de poder hacer con ese regalo del evangelio, transformar el mundo. Es nuestro tiempo. Pero eventualmente llegaremos al final de ese tiempo y entonces pasaremos a una nueva etapa en la historia de la salvación en que Dios va a intervenir de alguna forma, pues, pero que no nos tiene que llenar de miedo, sino que puede ser una intervención que nos alegre y que nos edifique mucho. Luego tenemos los simbolismos teriomórficos o animales, es decir, todos los diversos figuras de animales que aparecerán en el libro. Me voy a mover a un lado porque me da miedo estar arriba de eso. Entonces, todos los simbolismos de animales que vemos en el libro, pues son de esta categoría, siendo una de las principales figuras el dragón, la otra el macho cabrío, el cordero, la otra quizá la principal, el cordero degollado, y el león, que está muy relacionado a la figura del cordero. De hecho, el león representa obviamente a Cristo, de la misma forma que el cordero degollado lo representa. Y en ambas figuras vemos la dualidad de grandes atributos de Jesús. Por un lado, su condición de sacrificio,
En el Cordero degollado, Él nos manifiesta su realidad como sacrificio. Y por otro lado, vemos su cualidad como rey. Ya, entonces en el león vemos el vigor de su fuerza y su poder. El dragón, como les explicaba, va a ser como una referencia nueva a la antigua serpiente, que al igual que la serpiente del Génesis, que busca destruir a esta humanidad que están haciendo en el Génesis, atacando a la mujer, de la misma, porque obviamente al hombre, Adán, al Adán de la antigüedad, no lo buscó, y al Adán de la nueva alianza tampoco lo va a poder vencer, que es Cristo. Entonces el dragón va a centrar sus esfuerzos en la figura de la mujer. El dragón tratará de destruir a la mujer y a la descendencia de la mujer, que obviamente aquí se mezclan los significados, porque tenemos por un lado una visión preciosa de la iglesia, del pueblo de Dios que está la iglesia dando a luz, y por otro lado también, o del resto ese especial que está dando la mujer a luz, y por otro lado también tenemos una figura de la Santísima Virgen María, que representa todas estas cosas que también son la iglesia. Entonces, con el aspecto del dragón, o con el elemento del dragón, los significados van en ese sentido. Es una referencia a la acción del demonio. Aquí sí el demonio está atacando manifiestamente. Con el anticristo no. Con el anticristo hay unos poderes humanos, terrenales, que pueden estar representados también en las otras bestias, que trabajan contra la iglesia y contra el plan de Dios y contra los escogidos de Dios. Pero en el momento cumbre, el dragón sale, y ahí es cuando ya él se manifiesta su persecución y su odio contra la iglesia. Aquí la figura del dragón tampoco la tenemos que tomar literal, o sea, no anden un día esperando ver pasar un dragón feo allá afuera, porque no lo van a ver pasar, sino que la figura del dragón o la figura del demonio suele tomar apariencias más sutiles, se suele vestir de algo bueno. Ya normalmente cuando el demonio ataca suele usar otras apariencias, no se manifiesta como algo feo. Ya, igual que en el momento de la seducción en el jardín del Edén, el demonio no le empieza diciendo a Eva cosas feas, le empieza diciendo, en mentiras le está dando a entender que él le va a hacer llegar a un nuevo nivel de sabiduría y de perfección. Entonces, también cuando el dragón trata de seducir a la iglesia, ahora y en los tiempos finales, también va a utilizar un lenguaje bonito, un lenguaje muy bueno, van a aparecer buenas ideas, así como a Eva le pareció buenísimo eso de, si como de esa planta obtendré sabiduría y voy a ser como Dios, eso es lo máximo, dijo ella. De así nos vende el demonio sus planes y la muerte, así nos la vende. Entonces, no se presentaría con una apariencia tan fea. San Juan la manifiesta este dragón porque él quiere que nos quede claro que eso está mal, pero seguramente en el final de los tiempos el demonio se manifestará a través de cosas más bonitas, de personajes más bonitos o de instituciones que nos dirán un discurso de que hacen mucho bien, pero en el fondo lo que están sembrando es muerte, y de eso tenemos algunas prefiguras tal vez ya entre nosotros. Entonces la figura del dragón pues tampoco la podemos esperar tan así, tan manifiesta con esa fealdad. Otro de las figuras o simbolismos animales que vemos es la bestia que sale del mar. O sea, vamos a ver dos bestias, una que sale del mar y una que sale de la tierra. Y es interesante porque vemos las figuras que rodean a la bestia y rápidamente las podemos ir decodificando. Para empezar, al hablar de una bestia, hablamos de alguien o de algo que va a perseguir y devorar. Acuérdense que los cristianos que estaban recibiendo el libro del Apocalipsis eran llevados al circo, y muchos de los espectáculos consistían en ser devorados por animales. Ya, entonces la bestia tenía ese signo de la ferocidad inconsciente, de la ferocidad irracional, del odio de los poderes del mundo contra el pueblo de Dios. Por eso tiene cuernos. Los cuernos no es para hacerla ver más fea. Los cuernos son signo de poder. Ya, entonces esta bestia que sale del mar tiene poder tiene un poder grande en el mundo, y además tiene coronas, es decir, es un poder político, es un poder regio, es un poder que se puede identificar en aquel tiempo y tal vez en todas las épocas y en el final también, con una realidad concreta, una realidad política concreta. Y como les digo, así como anticristos han habido un montón, también bestias han habido varias. O sea, en algún momento pudo haber sido el ateísmo propio de los regímenes comunistas,
en algún otro momento pudo haber sido el humanismo descontrolado que precedió y después estuvo después de la Revolución Francesa. O sea, este poder, la acción de la masonería en medio de nosotros, este poder político que ataca a la iglesia, es lo que representa la bestia que sale del mar y que terriblemente, pues, podemos ver que en todas las épocas estas figuras se encarnan, ya porque en el siglo XX ha habido un ataque fiero contra la iglesia y actualmente no es menor. O sea, ahorita vivimos una época en que la iglesia es fuertemente atacada, pero con técnicas más sutiles que las de la antigüedad. O sea, hoy nos tratan de separar entre nosotros, nos hacen todo el fenómeno sectario, aunque la gente que esté ahí no lo haga con mala intención, las manos que mueven esos hilos atrás pues tienen la idea de debilitar a los cristianos. La apatía general que tenemos a la hora de la participación, tanto en la política como en las cuestiones sociales, eso tampoco es casualidad. O sea, son cosas que se han venido de alguna forma trabajando o cultivando para que nosotros no podamos ofrecer una resistencia adecuada a estos poderes, que por ocasiones se manifiestan más y por ocasiones se manifiestan menos. San Agustín lo decía, a la hora de hablar entre la ciudad del mundo y la ciudad de Dios, él hablaba como, aunque están en lucha siempre, hay veces que actúan con más intensidad y otras veces que parece que todo está como calmo. Entonces, esa bestia que sale del mar, pues también tiene esa simbología. Luego tenemos otra bestia, que es la que va a salir de la tierra, que también tiene cuernos, que también manifiesta un poder, ya que creo que es una de las descripciones que hace, es que parece cordero, ¿verdad? Porque se ve parecido a Cristo, pero habla como serpiente. Yo a veces que escucho discursos de algunos líderes mundiales, a mí realmente me hace sentir que estas figuras se cumplen tan frecuentemente, porque a veces vemos personajes que se manifiestan como grandes salvadores, como aquellos que buscan el bien de todos, y en el fondo, aún en sus mismas palabras que pueden parecer dulces, nos están diciendo que nos van a arrancar aquello que es más preciado para nosotros. Entiéndase nuestra fe, entiéndase de repente nuestra familia, entiéndase nuestra conciencia de ser personas. Es impresionante. Entonces, la bestia que sale de la tierra también es bastante significativa. Ya, entonces, son seres, animales, que me transmiten un mensaje de otras cosas, pues me están transmitiendo otro tipo de poderes y personajes. Entonces, que como les decía, estos se han encarnado a través de la historia, es decir, lo hemos visto repetidas veces. En la actualidad hay bestia salida del mar, hay bestia salida de la tierra, el dragón actúa, pero también al mismo tiempo que esas fuerzas oscuras pueden estar presentes en este mundo, también tenemos presente la iglesia, tenemos presente el Espíritu Santo en nosotros, tenemos presente la fidelidad de Dios, su presencia en medio de nosotros. O sea, tenemos todas las de ganar. Por eso les digo yo que esto no se debe ver con temor, porque si Dios está con nosotros, podrían haber 500 bestias salidas del mar y 1000 de la tierra, y al final eso no sería nada. Dios no tendría que hacer más que pensar en que eso no existiera y no existiría. Entonces, no es una actitud de angustia la que les quiero dejar, pero sí que al entender esas simbologías, el apóstol nos está diciendo, hey, es cierto que Dios va a adorar la victoria, pero esas realidades van a estar ahí. Y si nos van a perseguir y posiblemente mueran muchos de nosotros. Pero al final, Dios es quien lleva los hilos de todo esto. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, creo que vamos todavía bien. Simbolismos cromáticos, o sea, de colores, ¿verdad? No como la canción de colores, sino que es simbolismos de colores. Hay varios colores que aparecen en el libro. A veces entender los colores ayuda un montón. A mí me ayudó mucho. De las primeras cosas que al estudiar el Apocalipsis me ilustró fue la figura del uso de los colores. O sea, eso lo ubica uno bastante rápido en muchas cosas. El color más utilizado en este libro va a ser el blanco. Ya, ¿quiénes lo usan? ¿Quiénes se visten de blanco? Cristo y también los seres divinos que manifiestan la divinidad. También el color blanco es un signo de resurrección. De hecho, si ustedes se acuerdan que al principio del Apocalipsis San Juan comienza hablando y de repente ve a alguien de pie, también esa postura corporal de estar de pie es un signo de resurrección. Entonces, cuando yo veo a alguien de pie en el libro del Apocalipsis, no es antojadizo. Me está hablando de personas resucitadas o vivificadas por la fuerza
de la resurrección de Cristo, al igual que el color blanco. Los seres divinos son blancos, el mundo divino también es blanco, por la resurrección, también significa victoria, en el caso del caballo blanco, no el corrido del caballo blanco, sino el caballo blanco que aparece ahí en el libro del Apocalipsis, pues significa victoria, de hecho ese es el nombre que lleva, que ha salido para vencer, ya después el apóstol. Dignidad, pureza espiritual y en muchos casos pues ya redención. Entonces el color blanco tiene esa notoriedad. Si vemos a los ancianos vestidos de blanco, sabemos que hablamos de personajes resucitados, personas que están ya purificados. Ya, la novia misma es vestida de lino fino, blanquísimo, para manifestar la perfección y belleza con que Dios la cubre, incluso la divinidad con que Dios la cubre, ya que sin ser propio de ella, la engalana y la hace cada vez más bella. El blanco mencionado en la Biblia no es un blanco tenue, como podemos pensar en un blanco así como a mí. Pero el blanco que vemos en la Biblia es un blanco radiante, es un blanco que nos podría hacer pensar en la transfiguración, que ningún batanero, ninguna persona que lave es capaz de dar ese tono de blanco como lo tiene la resurrección y como lo tiene obviamente Cristo. Negro. En el Evangelio de Juan se identifica a Jesús como la luz. Entonces, el negro es la ausencia de la luz. Entonces, cuando vemos el negro, no es una referencia directa al demonio en sí, pero sí a ese mundo de no Dios, a esa realidad donde Dios no es tan percibible, porque presente está en todas partes, pero no es tan manifiesta su presencia. El negro es la ausencia de la luz y que se opone a Dios, en quien, por ejemplo, no hay oscuridad. En Dios no hay ningún atisbo de oscuridad. Por consiguiente, esto es su opuesto. Esto suele significar desastre, angustia, juicio o catástrofe, ya en este caso, pero no para el pueblo de Dios, sino que para el mundo que se encuentra alejado de Dios. Yo creo que en parte es por eso nos afecta leer el Apocalipsis, porque a veces nos ponemos no en el pueblo de Dios, sino que nos ponemos como que fuéramos de los que se oponen a Dios. Y es cierto que no somos perfectos, yo el primero que no soy perfecto, pero definitivamente estar contra Cristo implica muchas cosas, que no es solamente ser un poco descuidado. Ya estar contra Cristo, como lo estarán las personas que se identifiquen en la bestia, por ejemplo, y en el anticristo, es una oposición total, donde ya la gracia y la acción de la gracia es muy difícil. Sin embargo, nosotros veámonos como parte de ese pueblo de Dios. Claro, hay que purificarnos y hay que prepararnos, pero no nos ubiquemos en el escenario de los que se van a condenar, porque entonces sí, le entendería a una persona que viera el Apocalipsis como algo malo, pues porque obviamente es el momento en que Dios hará manifiestas todas las cosas. El color rojo. Este representa destrucción. O sea, el color rojo directamente habla de muerte, destrucción, la sangre tiene ese color y en ese contexto también se relaciona con las matanzas. La palabra para el color rojo en griego es furros y es mencionada 2 veces en el libro de Apocalipsis, una hablando del dragón rojo y otra hablando del caballo rojo. Entonces, el contexto de este color, tanto en el dragón como en el caballo, es guerra, destrucción y matanza. ¿Pudo haber Juan puesto el caballo, perdón, el dragón negro? ¿Pudo haber hecho un dragón negro Juan? Pudo haberlo hecho y la simbología sería un poco diferente, pero siempre opuesta a Dios. Pero al hacerlo, el color rojo está denunciando lo sangriento que son las primeras persecuciones, o sea, las que hará Nerón y todo ese grupo de primeros césares que buscan extirpar el cristianismo, porque obviamente el cristianismo amenaza algunas estructuras sociales como la esclavitud que ellos tenían, y también el cristianismo amenaza la estabilidad de los cultos paganos ya bien establecidos, conectados políticamente en todo el imperio, con un gran apoyo económico. Entonces, por eso San Juan le pone el rojo para que entendamos que este enemigo viene por todas, o sea, viene a causarnos daño. El color verde, la palabra griega del verde es cloros, se ocupa tanto para la vegetación como para uno de los caballos del Apocalipsis. Y este color es divertido en el sentido de que significa 2 cosas a la vez. Por un lado es la vida, porque las plantas del color verde se comen, especialmente las de un color verde amarillento. No estoy seguro como qué podría decir, qué verdura, no me he vuelto tan docto en eso todavía. ¿Qué verdura tiene un color como ese? Tal vez el pipián, pero no estoy seguro si sería esa la más adecuada. No vean con recelo sus pianes ahí, no tienen la culpa, pero en ese sentido el verde vida, ya un verde loroco por ahí. Es un verde que significa la vida,
Pero también es el color que tiene la carne cuando se pudre, ¿verdad? Esa carne amarillenta. Híjole, yo voy a contar una mala experiencia. Una vez estaba haciendo un sándwich allá en la casa de mis papás y no puse mucha atención a la hora de hacerlo y metí un jamón que al momento que estaba medio comer sentí algo extraño y lo vi, realmente tenía esta tonalidad y yo dije, el Señor me está revelando algo del Apocalipsis. No, no pensé eso, pero me impresionó. Entonces, cuando la carne empieza a descomponerse, toma un color amarillento, verde amarillento, entonces ese también, el color verde tiene ambos significados. Dependerá entonces, para entenderlo, del contexto, ¿verdad? Entonces, en este caso del Apocalipsis, el sentido es muerte y vegetación, las dos cosas, muerte y vida, vida y muerte. Una de las figuras que habremos visto más y más mal usada en nuestras vidas, la siguiente, la figura de la bestia y la prostituta. De hecho, las iglesias de tipo adventista del séptimo día, con todo el respeto que me merecen, y también los testigos de Jehová que se derivaron de ellas, utilizan mucho esta figura para referirse a la iglesia, ya, y a un poder mundial, simbolizan en la bestia un poder mundial y político que estaría en comunión con la iglesia para hacer el mal. Así es como ellos lo pintan, es una visión muy distorsionada de la bestia y de la mujer. Son cosas diferentes que las vamos a ver cuando toque analizar propiamente estas figuras. El color, sin embargo, con que se viste la mujer es el color morado, es un color que era muy difícil de obtener en aquel tiempo, se hacía a base de unos moluscos y entonces ese color lo usaban más que todos los reyes, las personas que tenían un poder importante. Por la dificultad que tenía, se le asociaba con el poder, con la riqueza y el estatus, era caro. Entonces, es un signo de los excesos del poder. La lujuria, el abuso, la corrupción se ven simbolizados en el color rojo, para colmo, en el color morado, y para colmo esta mujer beberá una copa con la sangre de los mártires, dirá, o sea que esas fuerzas de políticas con ese abuso de poder se dedicarán a perseguir a la iglesia. Entonces, esa es la forma correcta de interpretarla, no verla a la iglesia en esto. El amarillo. Bueno, la palidez del rostro, como por ejemplo en Isaías y en Jeremías, es símbolo de la muerte y de los lamentos que vendrán en el futuro. Ya también este color presente en el Apocalipsis. Bueno, y yo creo que por tiempo y por contenido hemos llegado al final de esta primera sesión del libro del Apocalipsis. La verdad es que es un libro chivísimo, o sea, yo no quisiera asustar a nadie con la complicación de algunas figuras, pero realmente el libro es una cosa buenísima. Yo creo que estaba en la universidad la primera vez que lo leí, ya con un enfoque diferente, y quedé impresionado y fortalecido en Dios de verlo a Él tan presente en la historia de nosotros. Yo creo que esa es la forma en que hay que leerlo, busquemos leerlo no con una visión de catástrofe ni con una función literalista, busquemos el mensaje de esperanza que está ahí, lo vamos a encontrar no tan escondido, o sea, Dios nos llama a tener esperanza, tengamos esperanza en Él en estos días de cuarentena que todavía nos quedan, tengamos esperanza en los que nos toca salir a hacer compras o a trabajar, tengamos esperanza en Dios porque al final todo está en sus manos, ¿verdad? Especialmente la vida de aquellos que lo amamos. Entonces, y que este libro nos da a entender un poco más de eso. Bueno, creo que ahorita pasamos a las preguntas, si no me equivoco. Así que, totus tuus. Creo que de aquí en adelante voy a dar la clase con los audífonos. Se ve más práctico también para mí. Ajá. Ok, hermanos, los que quieran pues hacer preguntas, queda abierto el micrófono. ¿Tienen todavía el micrófono apagado? ¿O no logro oírlo? Boris, buenas noches, te saluda Rafael. Bueno. Consulta, digamos, y no logro tendremos escucharlo. separatas del módulo, Boris. Otro detalle técnico. Bueno, si no, a través del chat, pues lástima que no lo puedo oír, o voy a ver si desconectando los audífonos ya los oigo en la computadora. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas, Boris? Hola. Ah, ok, perfecto. Sí, te quería consultar si vamos a tener alguna especie de separata o algo así para tener esos símbolos más a la mano, pues, porque sí, cuando comience ya la narración y todo eso, yo creo que va a estar
bien interesante ir siguiendo lo Llevando. aplicado, pues. Fíjate que sí está en los cursos viejos de Apocalipsis, hay unas láminas donde están como puestos, entonces les puedo hacer una hoja de Word y mandársela para que la vayan teniendo ahí como una tabla de referencia. Yo creo que esas se las puedo preparar y se las puedo dar para la próxima clase. Ah, Entonces, perfecto, me parece perfecto. una buena idea, de hecho, es necesaria en este caso. Así también cuando ustedes lo vayan leyendo, también pueden ir con la... Yo he leído así muchos libros con un recurso a la par, una cosa que me ayude a la par para irla entendiendo. Sí, es que ya teniendo la referencia así como tú lo has narrado, pienso que se abre mucho la mente a la hora de estar yendo parte por parte, ¿no? No, hombre, y el corazón también, no creas, o sea, sí, se abre la mente, pero el corazón de uno, o sea, te llena tanto de verdad el mensaje de Jesús aquí, o sea, nos llena tan profundamente que de plano yo siento que quizás es la mayor ganancia, al final tal vez no te acordás bien de todo, pero te deja una sensación de paz y de su presencia. Entonces me parece Oh, una excelente idea, la vamos a hacer, Rafa. ok, gracias, gracias. Pues. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien no está de acuerdo con la simbología? Sin ¿Alguien pena, sabe quién es? hermano, preguntemos, no tengan pena, Boris está pues dispuesto a apoyarnos y estamos en una buena oportunidad porque estamos iniciando ahorita el módulo. ¿Alguien Hola que... Boris, Hola, ¿qué te tal? saluda Edward Zúñiga. Hola, Edward. Quería que nos explicaras un poquito más, que ahí me quedó un poquito de duda y me da un poco más de curiosidad con el tema de la cruz invertida relacionada al símbolo con el apóstol San Pedro. Sí, fíjate que Gracias. hay una tradición cristiana antigua que tampoco es que sea históricamente comprobada, pero es algo que la iglesia ha creído desde la antigüedad, de que muy posiblemente el apóstol Pedro a la hora de ser martirizado, él pidió que fuera a ser crucificado boca abajo, o él pidió o su verdugo le quiso hacer esa mala pasada. Pero entonces fue crucificado boca abajo y dice la historia o la tradición cuenta que esto fue así porque de esa manera él no se sentía digno de morir igual a Jesús. Ya, sino que él pensaba que al hacer este detalle estaba mostrando humildad. Entonces, la cruz invertida tomó para la iglesia cristiana antigua un simbolismo de humildad. Los papas la usaban. De hecho, San Juan Pablo II, en alguna de sus apariciones públicas, usó una sede de que él hacía, que ellos se sientan para celebrar o para leer sus discursos, usó una sede con la cruz invertida y empezaron a ver un montón de comentarios, que si el papa tenía relaciones con grupos satánicos, etc. Pero realmente el significado de la cruz invertida es un sentido de humildad. O sea, el cristiano, aún llamado a vivir el martirio, no se consideró, Pedro en este caso, no se consideró digno de morir igual que Jesús. Y entonces cuentan que fue crucificado boca abajo. Al final, ser crucificado boca abajo es más fácil morir que ser crucificado boca arriba. Morir, la sangre se te va a la cabeza y te deja de respirar rápido. Así que fue una muerte seguramente más rápida, pero no por eso menos dolorosa. Y claro, luego pasaron los años y ahí, quién sabe en qué década, tal vez a mediados del siglo XX o tal vez un poco antes, esa imagen de la cruz invertida se empezó a utilizar en grupos de hechicería y luego pasó así a grupos satánicos. Pero no es su sentido original, es un signo que nos han robado y que por eso el Papa hizo esa demostración de usarlo, porque en el fondo es un signo de nosotros, no de ellos. Ya como incluso la señal esa que hacen con las manos, no tenía un sentido demoníaco en un principio, sino todo lo contrario, aunque tampoco era muy correcto, pero no era ese sentido. ¿Sí? Gracias. Sí, sí. Hola Boris. Hola. Yo me quedo analizando un poco cuando tú nos dices de que probablemente hay organizaciones mundiales, ¿verdad?, que están preparando todo ese tipo de cosas. Y pues eso me lleva a lo que ha ocurrido últimamente, por ejemplo, en Francia, donde están aprobando ese tipo de leyes que va totalmente contra Dios, contra la naturaleza. Pues fíjate que sí, es lo que yo les quería, la idea que de alguna forma les estaba transmitiendo es que estas figuras, no solo hay que esperar lo que venga, o sea, algunas ya están entre nosotros y se mueven con una gran habilidad. Muchas veces yo me sorprendo. Instituciones que nosotros creemos que deberían guardar la vida de las personas,
están metidas en un juego en el cual lo último que hacen es preocuparse por la vida. No quisiera mencionar nombres concretos, pero definitivamente que es uno de los males que tenemos ahora. Muchos de los gobiernos que tenemos, independientemente del partido que gobierne, tienen una ideología en este aspecto un poquito definida, que es la de la masonería. Qué tan apasionados sean en eso ya es variable, pero definitivamente que está ahí y que influye mucho. En Ecuador hubo un presidente muy católico que llegó al punto de ser asesinado por la masonería de Ecuador para poder desarrollar ellos su plan político. Entonces, por eso urge que los cristianos entremos también en estos ámbitos de la política, porque definitivamente es muy necesario que estemos ahí, que estemos presentes. Entonces, sin miedo, pues tampoco les digo que vayan a hacer un relajo ahorita, pero definitivamente es algo a lo que no le tenemos que tener miedo porque estamos llamados a eso también. Bueno, gracias. Rafa y yo ya nos apuntamos para la política. Va, chidísimo. Pregunta, Rafa ahí en el jardín del Edén está. Boris, preguntan ¿cuántas sesiones dura el módulo? Fíjate que eso, como este curso no está tan estructurado como en sesiones, sino como en partes. Entonces va a depender un poco de cómo vayamos nosotros. Mi intención sería que durara tal vez unas 5 sesiones, tal vez. Pero vamos a ver qué tan rápido vamos avanzando. Entonces, si quieren les doy con más claridad después, porque no sé cómo Eduardo va a estructurar este curso. Pero yo creería que por la cantidad de láminas que tengo ahorita son como esas, pero el dato correcto se lo doy la próxima semana, si quieren. También había una pregunta sobre las 7 cabezas que aparecen en la bestia y ahora la mujer. Sí, bueno, las 7 cabezas son referencias a 7 reinos. De hecho, en una primera instancia, Roma era conocido como la ciudad de las 7 colinas. Entonces, muy posiblemente las cabezas simbolizan el poder propio del Imperio Romano. El número 7 es un número de plenitud. No entramos a ver los simbolismos numéricos, pero el número 7 es un número de plenitud. Entonces, si esta bestia tiene 7 cabezas, está hablando que tiene un poder político bastante completo, bastante pleno sobre el mundo ajeno a Dios. Por eso estas cabezas representan a esos líderes o a esos gobiernos que están quizá en ese tiempo sometidos a Roma y que están buscando destruir a la iglesia. Entonces, obviamente la mujer es una visión mucho más fuerte para mí que las bestias en sí, porque la visión es una presentación de la desfiguración de la iglesia. La mujer es una visión que representa una iglesia deformada. O sea, la verdadera iglesia de repente tuvo una rama que se alejó de Dios. Y eso está representado en la mujer que monta la bestia. Por eso es que los testigos de Jehová aprovechan para usar esa figura y decir que es la iglesia católica. Pero definitivamente se refiere a una versión de la fe ya totalmente desapegada al mensaje de Jesús. Ya, y quien ve las señales de los tiempos sabe que eso se ha intentado varias veces. Ya, nada menos en México, por ejemplo, se intentó crear iglesias nacionales en varias épocas para desligarlas de la iglesia católica y crear versiones apócrifas de la iglesia católica. Entonces, la figura de las cabezas, de la bestia y también de la mujer van en ese sentido. Pero hay 2 tipos de mujer. Está la mujer del capítulo 12 y la mujer que está subida sobre la bestia. Ajá. Sí, no, que la mujer del capítulo 12 es la Virgen. Es la iglesia en primera instancia. Y la iglesia. Es la iglesia en primer lugar, pero también es una figura de la Virgen. Sí, sí. Pero en primer lugar es una figura propiamente de la iglesia. Ya. Solo que yo escuchaba de que dio a luz a un hijo varón y entonces escuchaba a un sacerdote que decía de que la iglesia no dio a luz a Jesús, porque fue Jesús el que creó la iglesia, ¿verdad? Sí, entonces por eso es que la figura más con la Virgen. Sí, pero es que justamente ese es el problema. El varón que regirá la tierra no es una referencia directa a Cristo, sino al pueblo de Dios que la iglesia está dando a luz. O sea, por eso es que se dice que esta imagen se aplica a la Virgen, pero es en un sentido acomodativo. Es decir, se usa como una figura que obviamente se relaciona a María, pero no porque directamente se refiere en primera instancia a María, sino que es más bien una representación de la iglesia.
y el hijo varón representaría, bueno, de esto hay varias opiniones, pues, pero como la más certera es que el hijo varón representaría al pueblo de Dios que está dando a luz en la época de la persecución. Así es la iglesia. María, la figura es María por ser considerada también la primera de la iglesia, ¿verdad? Pero la referencia principal, y de acuerdo a los estudios correctos, es que la mujer que viste, que aparece ahí, que tiene un hijo, es la iglesia. Así es. Es la iglesia, claro, lo que pasa es que la figura de María y la figura de la iglesia están relacionadas. Y una nos manda a la otra, pero en primera instancia, correcto, es una visión de la iglesia. Es la iglesia, sí. Aunque no tiene nada de malo ver ahí a María, o sea, de hecho, por algo el apóstol también lo dejó así, como con esa doble función, pero es en primer lugar la iglesia y el pueblo de Dios. Así es. Chivísimo. Gracias a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir esta noche de mucha bendición, de mucho aprendizaje. La verdad que esta cuarentena tenemos que aprovecharla para conocer más a Dios y empaparnos de toda su palabra, y sobre todo en este libro tan hermoso como es el Apocalipsis, y tan públicamente distorsionado, como decía el hermano en la clase. Y nada más animarles a seguir perseverando, a seguirnos manteniendo en la fe. Este Apocalipsis realmente es una palabra de esperanza, ¿verdad? Era la esperanza que tenían los primeros cristianos, era el aliento que ellos tenían ante la persecución romana. Y yo creo que para nosotros en las persecuciones que tenemos hoy en día, el pecado nos persigue, las ideologías nos persiguen, las tentaciones, el materialismo, todas esas son las bestias de ahora, ¿verdad? La desesperanza, todo el tema de el miedo por lo que vendrá, de la crisis económica, del desempleo y todo eso. Esas son las bestias que nos rodean. Y para eso la palabra de Dios se revela en este libro, ¿verdad? Es la revelación de Dios, de que lo más importante es que algún día vamos a compartir lo más hermoso que es el cielo.